tardes, vamos a comentar a continuación la sesión de hoy del 27 de abril de 2017 en Dow Jones. Y bueno, comentar en primer lugar pues que hemos tenido una cierta, digamos, entre comillas, volatilidad en divisas, en lo que ha sido referente al anuncio del PCE, divisa sobre todo afectada por el euro, evidentemente. Y bueno, viendo el gráfico en 60 minutos, pues poca cosa a comentar, más que el precio ha ido perdiendo poco a poco la zona que teníamos delimitada esta mañana, este mediodía, que era básicamente este lateral que se había formado durante la madrugada, junto con el techo y el margen de arriba y abajo del lateral. El precio tenía algunas zonas aún por trabajar, tenía esta de aquí y tenía también esta zona en 20.900, y por debajo ya no quedan muchas zonas con las que trabajar, porque recordemos que esto fue una zona muy de lateral, de mucha tendencia, como es esta zona de aquí y esta otra zona de aquí, con lo cual nos quedamos pues básicamente con zonas en 20.896, 20.900, y a partir de aquí pues zonas en los 20.846, etcétera, y bajando. Bueno, en cualquier caso, jornada un poco complicada hoy, más que nada porque no estábamos dentro de un parámetro, de unos parámetros definidos, y también en 15 minutos, como podréis ver, pues la sesión ha empezado bastante lateral, como ahora veremos con más detalle en la sesión de scalping. Pero fijaros, este ha sido el movimiento: 20.870, máximos 20.940 aproximadamente, o sea, esta es la apertura, 15.45, 20.942, 20.872, casi 70 puntos. Entonces la idea pues básicamente era esperar la salida del precio de alguna de estas zonas, pero el precio ha tardado bastante en salir. Voy a sacar el gráfico de 15, que luego utilizaré para definir un poco la actuación. Bueno, básicamente he hecho dos trades, ahora os lo voy a comentar, y aquí lo que tenemos básicamente es la zona de lateralidad que hemos tenido al principio. Fijaros los pocos contratos que hemos tenido durante toda la primera parte de la sesión. Es decir, fijaros cómo el precio pues en esta banda de aquí básicamente se ha dado el primer clúster, ha sido la apertura 15.30, 800 contratos, y a partir de aquí el precio no ha hecho más que otro clúster en esta parte de aquí de máximos 20.942, que han sido los máximos, y por debajo, bueno, ya recuperando ahora casi todo el precio, y por debajo también teníamos marcado este de aquí porque quedaba un poco en el techo, perdón, en el suelo, y bueno, parecía pues que el precio podía en esta zona pues hacer alguna parada, ¿no? Básicamente esto ha sido un poco el trabajo que hemos estado viendo, y bueno, a partir de aquí esta dilatación que ha hecho por el clúster de arriba, sin tener muy claro si el precio podía romper o no hacia arriba, y más viendo esta vela tan larga, esta mecha, y además como tocaba en la zona de volumen del día de hace días ya, no, pero del día anterior, he esperado a ver si el precio pues bajaba otra vez, porque teníamos aún este gap abierto, y fijaros como si realmente pues el precio se ha dejado en primer lugar un gap aquí abierto, y en segundo lugar han ido a cerrar este gap de aquí con una dilatación que han aprovechado además para cerrar el gap que teníamos en intradía, perdón, del día de ayer, que se puede ver claro en Dow contado, que os voy a poner aquí delante un momentito. Este era básicamente el gap que teníamos, esto desde el día de ayer. Este era 15.45, 15.30, 22, era este de aquí, 20.976, precio ha bajado, han cerrado el gap, y bueno, pues a partir de aquí he pensado que el precio, después de recuperar otra vez esta zona de aquí arriba, y viendo que no se movía por aquí, quizá podíamos ir a cerrar el gap que teníamos aquí abierto en intradía. Me ha llamado bastantes cosas, me ha llamado la atención bastantes cosas. En primer lugar, decir también que la entrada ha sido bastante alejada, porque hemos entrado a 20.920, esta zona de aquí, mientras que la entrada del 20.917 ha entrado aquí arriba. En segundo lugar, decir pues que fijaros cómo han ido apareciendo algunas órdenes por abajo. Tenía claro que el precio podía moverse un poco, el stop estaba situado justo por debajo del cierre, 20.915 eran 15 puntos de stop y 17 posibles puntos de profit a bote pronto, ¿de acuerdo? Desde el 15 hasta el 31-32, que es donde teníamos el
cierre de gap aproximadamente. Bueno, ha ido pasando los minutos, la operación ha sido bastante larga, fijaros por aquí, no había fuerza hasta que ha aparecido estas limitadas de aquí, 200 y pico contratos, que finalmente pues el precio ha absorbido, pensando ya que el precio se puede ir hacia arriba. No he ejecutado el profit, perdón, el stop, cuando he visto que el precio no tenía fuerza para tirar arriba, no aparecía volumen, y bueno, pues finalmente el precio se ha ido con menos 15 puntos. Mala actuación la mía, porque seguramente lo que tenía que haber hecho era, viendo lo que había pasado, pues salir con menos 4, menos 5 puntos y permitirme hacer otra entrada. A partir de aquí el precio, pues fijaros, ha vuelto a caer. Esta vez ha hecho la venta climática. Fijaros dónde ha dejado el clúster, 20.895, por debajo de los 20.900, que era la zona que comentábamos en 15 minutos. Os voy a poner aquí. Era la zona que teníamos esta de aquí. Con lo cual, bueno, pues una vez la rompemos y queda el clúster 5 puntos por debajo, empiezo a pensar en que podemos hacer algún tipo de corto hasta que el precio pues no demuestre que esta zona de aquí abajo, donde también ha aparecido volumen, era simplemente una dilatación del precio que se ha hecho para ir a buscar pues zonas que teníamos de volumen anterior, y seguramente pues en el profile nos podría dar algún poco más de información. He estado esperando el precio. Esto podía ser un B y un C para tomar un corto, pero tenemos el ajuste aquí. El precio ha llegado aquí, fijaros cómo aparece volumen, no acaba de tirar hacia arriba, tocan otra vez la zona de volumen que han roto antes y nos vamos otra vez hacia abajo, 20.880. Esto lo hacen hasta en 3 ocasiones. Fijaros cómo el precio hace casi un nuevo mínimo aquí y mantiene aquí, y fijaros cómo el precio poco a poco pues ya en el MACD va mostrando una clara divergencia. En cambio, lo que es el delta acumulado, pues en ningún momento ha mostrado una divergencia. Pero también es verdad que con esta caída que tenemos aquí, difícil era de que pues, se formara una divergencia así como a mí me gusta, por la diferencia que tenemos de contratos y con el volumen tan bajo que ha habido hoy. Entonces, bueno, pues viendo que el precio va testea una segunda vez esta zona de aquí, testea una tercera vez y cada vez hay menos volumen, con lo cual entiendo que es poca intención o poca oferta, que ya pues, casi podríamos decir, podemos dar como intencionalidad baja para hacer caer el precio. Empiezo a pensar en largos, ¿de acuerdo? Largos que pueda llevarme, pues de nuevo, después de esta, digamos, acumulación que podemos estar viendo aquí, de esta recuperación, de esta envolvente recuperando el precio, pues decido que en el momento en que el precio recupera el clúster por arriba, tomamos un largo que tiene que tener como punto de stop tranquilamente esta zona de aquí abajo, 8.021.870, 10 puntos, y como punto de profit te puede estar la zona del clúster anterior, porque además tenemos este gap aquí que, perdón, antes me he marcado, y que hace pues que el precio pues, podamos ir a buscarlo hacia arriba. Podríamos considerar también esto como una envolvente perfectamente, y esto como su posterior testeo a esta envolvente, además con lo que os comentaba, una clara divergencia en el MACD, tanto en un minuto como en 30 segundos. Voy a poneros también el MACD en un minuto. Bueno, lo que está claro es que aquí la oferta que ha aparecido, toda esta oferta de aquí, ha desaparecido. Además han dejado un gap aquí pequeñito, intradía, lo cual me gusta. Y continuamos teniendo este gap de aquí, 20.931. ¿De acuerdo? Entonces, tener en cuenta pues, varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que os comentaba. En un momento determinado podemos tener claro de que el precio pues no tenían ganas de llevarlo más hacia abajo, lo han llevado, sale la venta climática, continúan empujando un poquito, pero no sale más oferta, y aquí tampoco es que aparezca mucha demanda, pero la oferta ha desaparecido, con lo cual es cuestión de tiempo de que continuemos con la tendencia alcista que llevaba el precio inicialmente. Pero más continuar atentos que tenemos un gap intradía, dos gaps intradía, y ya sabéis que suelen cerrarlos en días tan laterales. Y fijaros que el precio, donde llega 20.940 para cerrar el gap que teníamos abierto en 20.931. Es más, en 20.931 lo acaba haciendo al tick. Bueno,
Esto al final, que muevo aquí cosas que no tengo que mover, esta zona de aquí, esto así. En cualquier caso, creo que la operación había que darle tiempo. Creo que la dilatación ya está hecha, que es esta de aquí. Puede tener una segunda dilatación, fijaros el poco volumen que tiene. MACD también dando, en cualquier caso, una divergencia. Y en el caso del delta acumulado, en este caso, no nos ha dado una divergencia, pero tampoco nos ha mostrado pues, que hubiera más fuerza en la oferta, con lo cual, en teoría, he estado bastante tranquilo pensando que el precio pues quizá no se volvía a girar. De aquí nos hemos ido a recuperar una parte de los puntos perdidos, 12 puntos. Fijaros cómo vuelven de nuevo a atacar la zona del clúster por cuarta o quinta vez. Esta vez el precio ya no tira más hacia abajo y nos vamos hacia arriba. Y a partir de aquí, una vez roto esta zona de aquí del clúster, el precio ya tira hacia arriba. No hacen un testeo a la parte de abajo, pero sí fijaros una cosa importante, que es lo que os comentaba antes en 15 minutos. Esta zona de aquí arriba, esta zona de aquí arriba, 20.917, en 15 minutos se puede ver como una zona, que esto era otra de las cosas que después, pensándolo bien, suele funcionar y no tenemos que ir en contra de esto. Es 20.917. Tenemos esta zona intradía que había aquí, donde no se ha podido superar. 20.919, fijaros, esta es la parte donde el precio empieza a empujar hacia abajo. Y cuando se rompe una zona así, suelen subir a testearla, a empujarla. Y la segunda parte de por qué salir en 20.895 es porque, fijaros como el precio cuando rompe 20.900, la rompen, suben a testear, suben a testear, suben a testear, sin poder romperla. Cuando la rompen es cuando realmente el precio al final pues se va hacia arriba, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, yo creo que esta de aquí, este 20.919, era una operación, tómala, corto aquí, 20.920 en los máximos, era una operación un poco arriesgada. Además hay que tener en cuenta también, que esto lo he visto ya un poco más tarde, es que este final de extensión justificaba una salida en nivel. En los 20.885 aquí teníamos una zona donde el precio podía retroceder y fijaros que es donde más o menos el precio luego ha plantado el último clúster de volumen, 20.880, 5 puntos por debajo, dilatación, y ha sido donde a partir de aquí el precio pues ya no han podido tirar más hacia abajo. Así que bueno, esta era una operación quizá que tenía que haberme ahorrado o no pagar el precio tan alto, y esta operación de aquí, todo y que quizá me he avanzado un poco a la toma de operaciones, tenía claro de que bueno, pues una rotura en esta zona pues hacía que el stop estuviera por debajo y podían irse otra vez a buscar pues, la zona mínima o tirar hacia arriba. En fin, esto ha sido todo, una sesión un poco extraña. Mañana volvemos con DAX, a ver si tenemos un poco más de volumen, porque hoy, aparte de los picos que han salido en estas zonas de aquí, en estas dos zonas, este de aquí y esta zona de la apertura, muy poco volumen en general, por debajo de los 500 contratos. Y bueno, la cosa está en que cuando se produce esta falta de volumen es interesante intentar operar lo mínimo e intentar trabajar cuando realmente salen las operaciones, con lo cual creo que esta era la zona a trabajar y no esta de aquí arriba. Pero bueno, insisto que a todo lo pasado es muy fácil verlo. Y por último comentar también, fijaros que aquí había tres clústeres juntos, este de aquí, y fijaros como el precio al final pues está bien de que tomemos siempre los clústeres más altos y los que están en más extremo, los puntos más extremos, para poder realmente pues aprovechar los bandazos que pueda dar el precio y acomodarnos en un extremo u otro para tomar un corto o tomar un largo. Bueno, veremos realmente a ver si el precio supera la zona de los 20.940, que sería la zona de apertura, que sería la zona de máximos de hoy, y conseguimos romper para arriba viendo esta pequeña dilatación y se marcan nuevos máximos. En fin, que tengáis un buen trading y hasta mañana.